¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? El Señor les siga bendiciendo. Hermoso privilegio el que Dios nos brinda de poder llegar a su hogar, amigos, con palabras de vida allí donde usted se encuentra. Deseamos que el Todopoderoso le bendiga de una manera grande, de una manera abundante. Sin duda alguna, a Dios le place, le gusta bendecir nuestras vidas. Ese es el fin, amigos, y con ese objetivo ha sido creado palabras de vida para bendecir su vida con la palabra de Dios y recordarle que el Señor tiene planes maravillosos con su vida y que cualquiera sea la lucha, podemos salir adelante confiados en el Señor. Llegamos a su hogar, gracias a Dios y al esfuerzo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, en esta ocasión de la zona 57. Hablo de las iglesias de Girón, Florida Blanca, el sur de Bucaramanga, mis amigos. Con mucho gusto, gracias hermanos por su colaboración, por hacer que este programa pueda llegar a tantas vidas, a tantas personas que tienen problemas, luchas, dificultades, momentos complicados, pero que con palabras de vida, con la palabra de Dios pueden salir adelante en victoria. Soy el pastor Arturo Angarita. En esta hora me acompaña el pastor John Cañas, siervo de Dios que sirve al Señor en la iglesia del barrio Belencito. De igual forma, el pastor Enrique Duque, quien sirve al Señor en la iglesia del barrio Santa Ana, allí donde con mucho gusto le están esperando. Pastor John, qué bueno estar aquí, compartir esta mesa y llegar a nuestros televidentes con palabras de vida. Muchas gracias, Pastor Arturo. De verdad que le damos un saludo primeramente a la mesa de trabajo, acá al Pastor Enrique, al Pastor Arturo y a todos los que pueden vernos, a todos los que pueden estar en esta hora en la programación de Palabras de Vida. De verdad que es una grata oportunidad de estar aquí con todos ustedes, compartiendo la palabra de Dios y siendo de edificación, esperando que esta programación en el transcurso, la temática y todo lo que podamos compartir aquí pueda ser de bendición para todos. De igual forma, como ya les mencionara, se encuentra con nosotros el Pastor Enrique Duque, quien sirve al Señor en la iglesia del barrio Santa Ana. Pastor Enrique, qué bueno una vez más tenerle en esta mesa para que nos comparta y compartamos la palabra de Dios. Amén, pastor, un cordial saludo a todos los televidentes, amigos, hermanos, también un saludo muy especial también al pastor en esta hora, el pastor Arturo y también al pastor de Belencito. Es una gran bendición de estar aquí, poder compartir la palabra del Señor, poder estar aquí y ser una gran bendición para todos en esta hora, porque son temas de interés y son temas de gran bendición, donde hablamos de un Dios grande, un Dios todopoderoso, que todo lo puede, de un Dios que es real y que Él hace cosas muy grandes para nuestras vidas. Qué bueno, sin duda alguna, mis amigos, es lo que el Señor sabe hacer, lo ha hecho siempre a través de la historia, cuando hemos clamado, cuando hemos buscado su presencia. Por eso en este momento, qué mejor que orar, llegar a Dios a través de la oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presentar, amigos, su problema, su dificultad, qué lucha está pasando, qué situación puede estar allí usted enfrentando. Quiero decirle que si le es posible, ore juntamente con nosotros, exprésele al Señor su necesidad, que sin duda alguna Él lo ha dicho, clama a mí y yo te responderé. A continuación el pastor Enrique estará orando por esta programación. Pastor. Vamos a orar, sabemos todos que orar es hablar con Dios y vamos a presentar este programa en la mano del Señor. Amén. Que Dios tome el control. Padre que estás en los cielos, amado Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Te exaltamos y te reverenciamos en esta hora y te damos el honor y la gloria. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, Dios mío, en este programa de palabras de vida. Señor, trae bendición, Señor, a través de esta palabra. Esta palabra edifique, Señor, las vidas, los corazones, las familias que están en estos momentos oyendo, Señor, este programa y viendo este programa, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, conforme a las necesidades que haya. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén. Aleluya, qué bueno, mis amigos, el orar. Queremos recordarles que aquí oramos, pero también en las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, en todas, Pastor John, estamos dispuestos a orar por nuestros amigos. Allí hay un pastor amigo esperándole, hay una familia pastoral esperándole y una hermosa congregación. Por eso queremos extenderle la invitación a nuestras congregaciones, donde con gusto oraremos, pero a la vez juntos exaltaremos el nombre de nuestro Dios. Gracias a Dios, tenemos un buen grupo de iglesias, Pastor John, en esta área de la ciudad o en esta parte del área metropolitana de nuestra
hermosa Bucaramanga, donde estamos esperando a nuestros amigos. Por supuesto que sí, y es costumbre de nuestras iglesias tener un culto especial de oración, tener una urna de peticiones, tener allí un lugar donde las personas puedan colocar su petición y de igual manera un tiempo en el cual orar, aunque hay un programa de oración de la iglesia, un programa de búsqueda. Qué lindo tener esta oportunidad para que todos ustedes, incluso si desean, se comuniquen con nosotros, presenten sus peticiones y hablar a razón de los lugares de la zona 57, estar aquí con ustedes respaldando o siendo parte de esta zona con la iglesia del barrio Belencito. La iglesia está ubicada en la calle 63A, número 1316. Es allí en la parte alta de Belencito, en la loma, donde nos encontramos allí sirviéndole a Dios. Un lugar humilde, ya como un templo en sí. Con una capacidad para unas 100 personas, pero estamos allí para servirle, y los servicios los llevamos a cabo el día martes, como les dije, culto de oración, día jueves, culto de predicación, día sábado, actividad de jóvenes, domingos a las 8 de la mañana la escuela dominical, y a las 5 de la tarde un precioso culto evangelístico, a través del cual esperamos que muchos puedan acompañarnos, muchos puedan disfrutar de la bendición de Dios y estar allí orando y presentando todas las situaciones que nosotros tenemos, que como seres humanos nos pasan en la vida diaria, pero muy gustosamente ir a la casa de Dios a recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Amigos, qué bueno. Les recuerdo, todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial están abiertas. También el pastor Enrique, quien sirve al Señor aquí en el barrio Santa Ana, sirviéndole a Dios, mis amigos, allí con gusto le está esperando juntamente con su esposa, nuestra hermana Marisol, su niña, la niña Gabriela. De verdad que les espera, mis amigos. ¿Cuál es el objetivo, el fin? Que usted pueda honrar, bendecir el nombre de Dios, familiarizarse y juntos exaltar al Señor. Pastor, la dirección de Santa Ana. Amén, estamos sirviendo por la gracia y la misericordia de Dios en el barrio Santa Ana. La dirección es calle 16, número 3 a 17, media cuadra subiendo de la escuela de Santa Ana. Tenemos los servicios como normalmente en todas las iglesias las tenemos. Martes, los cultos de oración, 7 de la noche, jueves, culto de enseñanza a las 7 de la noche. Los sábados se están reuniendo los jóvenes a partir de las 6 de la tarde. Los domingos, 9 de la mañana, para toda la familia, es culto de escuela dominical, y en la tarde un culto precioso de sanidad, de milagros, 5 de la tarde. Así que les extendemos una invitación a todos los amigos y a todos los que viven alrededor de este barrio Santa Ana, Escoflor, Villarreal del Sur, Villa Elena. Queremos extenderle esa gran invitación. Cualquier petición puede tomar el teléfono al 679-7302 y estaremos orando por las peticiones. Amigos, de igual forma le esperamos en Florida Centro, frente al hospital, carrera octava, número 339. Nuestras reuniones son los días martes y jueves, 7 de la noche. El sábado nuestros muchachos se reúnen 6:30 a bendecir, a glorificar el nombre de nuestro Dios. Y el domingo, nuestra escuela dominical, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Estamos contentos, amigos, y queremos verle allí, ya lo he dicho, para que exaltemos el nombre de Dios y presentemos al Señor cualquiera sea nuestra petición. Queremos invitarle para que nos llame. Tenemos una línea telefónica donde usted puede comentarnos su problema, su necesidad para orar. Allí con gusto escribimos su petición y después toda la iglesia estará orando por la misma. Puede llamarnos al 60-58-216. Con gusto estaremos orando. Ya regresamos.
Bien, amigos, continuamos. Después de la invitación a la casa de Dios, recordarle que todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial están abiertas. Vamos a oír la palabra del Señor. Vamos en este momento, mis amigos, a meditar en la misma. Hoy queremos hablar acerca de oraciones con estorbo. ¿Sabe usted que hay oraciones que Dios no oye? Oraciones que tienen estorbo. Por lo general, el ser humano quiere orar, quiere acercarse al Señor, quiere elevar a Dios su plegaria, pero hay situaciones o hay oraciones que no llegan al cielo y, como alguien ha dicho, no pasan ni del cielo raso, mis amigos, sencillamente porque esas oraciones tienen algún estorbo. Recordándole primero, Pastor John, a los amigos que hay una gran diferencia en lo que es orar, es muy diferente a lo que tiene que ver con rezar, Pastor John. Por supuesto que sí, y incluso el Señor hace aclaración acerca de eso, acerca de lo que es la oración. Nosotros encontramos allí en el libro de Mateo capítulo 6, del verso 5 en adelante, el Señor dice que cuando nosotros nos presentemos a orar, cuando nosotros querramos acercarnos a hablar con Él, que no utilicemos vanas repeticiones. Eso es lo que nosotros entendemos por rezar, cuando se hace una repetición, una mal llamada oración aprendida o unas cosas que ya se sabe lo que se tiene que decir. El Señor nos llama a eso. Encontramos nosotros en la religión tradicional que se habla acerca de eso, de repetir y repetir. El sentido de la oración no es eso. La oración va mucho más allá, es poder tener una comunicación con Dios, acercarnos a Él y hablar con Él. Cuando usted ore, que no utilice vanas repeticiones como lo hacen los hipócritas, las personas que simplemente no entienden la realidad de lo que es tener un contacto con Dios. Es una línea directa, una línea abierta al cielo a través de la cual nosotros nos comunicamos con Dios, hablamos con Él, y no es unidireccional, es bidireccional. O sea, nosotros hablamos con Dios, pero en la oración nosotros podemos recibir a través del Espíritu Santo como Dios habla a nuestras vidas y podemos tener ese contacto y esa respuesta de parte de nuestro Dios. Pastor Duque, por lo general cuando una persona ora, siempre como tal desea que su oración sea respondida, pero ¿cómo es posible que hayan oraciones, pastor, que tengan estorbos? Amén, es posible porque prácticamente, como hablaba el pastor John, nosotros queremos orar y nosotros, algunas personas no tienen el concepto claro de lo que es la oración y prácticamente pues erran en ese sentido, porque la oración, la Biblia dice en los evangelios que en la oración uno debe pedir, y cuando uno reza, que es una repetición, pues prácticamente no está pidiendo a nadie, porque como nos explicaba cierta persona en otra ocasión, ellos decían, bueno, si yo tengo una necesidad, yo tengo algo que tengo que pedirle al Señor, y yo quiero pedirle algo a Dios, con un Padre Nuestro, repitiéndolo a toda hora, repitiéndolo, o un Ave María, yo no le estoy pidiendo nada al Señor, yo no le estoy pidiendo nada a Dios. Es como si alguien se me acercara a la casa y me dijera a mí, tengo una necesidad, y llorando y me empezara a decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, o Ave María, ruega por nosotros los pecadores, y empezara con él. Pero si yo veo que la persona está llorando, pero me empieza a pedir de esa manera, yo no sé qué necesidad tiene la persona, pero si la persona me dice a mí, tengo esta necesidad, tengo esta petición, así es hablar con el Señor. Entonces, a veces hay oraciones que tienen estorbo porque pues no es la manera de pedirle al Señor, no es la manera de pedirle al Señor. La Biblia dice que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesucristo os será hecho. En primer lugar, porque pues no sabemos pedirle al Señor, y por eso en primer lugar hay un estorbo ahí, pastor. O sea, Pastor Duque, orar es hablar con Dios, pero hablar con claridad, con entendimiento. Hablar con Dios y hablar con claridad, como le acaba de explicar, pastor, en el ejemplo, es pedir al Señor. La Biblia dice que nosotros tenemos que pedir, que Él, antes de que nosotros pidamos, Él conoce nuestra necesidad, pero Él quiere que nosotros le pidamos, pero con entendimiento. La Biblia dice también que nosotros debemos aprender a orar con el entendimiento, también cantarle y alabar a Dios con el entendimiento. Pero a veces pues las personas, como no tienen un concepto claro de la oración, pues ellos piensan que las oraciones están llegando al cielo, y resulta que las oraciones no han pasado, como usted decía al principio, pastor, ni siquiera del techo de la casa, porque no es la manera de pedir. O sea, si me duele un pie,
Dios, me duele un pie, estoy pasando tal problema, especificarle al Señor la situación, no porque Él no la sepa, porque Él lo sabe todo, pero sí es muy bueno que de parte nuestra vaya pues directamente a Él para que reconozcamos que Él es el que puede, pastor. Amén. Si lo que necesitamos, y como usted lo decía, lo explicaba, pastor, si me duele un pie, pues, Señor, me duele un pie, haz una obra en mi pie, sáname, Señor. Pero imagínese, me duele un pie y yo necesito pedirle al Señor, y como vuelvo y repito, empiezo con una Ave María o con un Padre Nuestro. El Padre Nuestro, para explicarle a todos los televidentes y a los amigos sobre todo, porque los hermanos saben muy bien, el Padre Nuestro fue un ejemplo que el Señor le dio a los discípulos, porque los discípulos andaban con Jesús, pero ellos no sabían orar. Por eso cuando vieron al Señor Jesús orar, uno de ellos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dio este ejemplo del Padre Nuestro, que usted muy bien se lo sabe, pero este Padre Nuestro no es solo para repetirlo, como normalmente la religión tradicional lo repite, no, porque con eso, si usted le está doliendo un pie o le está doliendo una mano o está pasando por una necesidad, con el Padre Nuestro no está pidiendo esa necesidad. Y como usted lo explicaba, pastor, hay que hablarle al Señor claramente. A él le gusta que le hablemos claramente. Especificar, pues bien. Amigos, oraciones con estorbos. ¿Por qué este punto? ¿Por qué este tema? Porque Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y cierra el versículo diciendo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuándo una oración tiene estorbo? Vamos a empezar a mirar a través de la palabra, pastores y pastor John. Tenemos para esto que ir a Santiago capítulo 4, el verso 3, y allí Santiago nos habla que una oración tiene estorbo cuando el propósito de esa oración no es glorificar a Dios. Por supuesto que sí, y nosotros encontramos esta realidad. El verso citado por el pastor Arturo dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí el Señor nos coloca la posición, ya de pronto nosotros que entendemos que tenemos que hacer una oración específica, saber pedirle a Dios, tener una relación con Dios a través de la cual nosotros podamos acercarnos a Él y presentar nuestras necesidades. Pero muchas veces cada una de esas peticiones que nosotros hacemos, muchas de esas oraciones van mal dirigidas a Dios o no tienen el propósito de glorificarle, y por eso son oraciones que no reciben respuesta. El verso dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y acá hay un punto muy claro, muchas de las peticiones que nosotros hacemos o las oraciones que nosotros hacemos no reciben respuesta o no reciben contestación porque no van dirigidas en un sentido propio a glorificar a Dios, a darle la honra, a darle la gloria a Dios, que es el único que merece. Y creo que nosotros muchas veces pedimos, pero simplemente con intereses personales, con deseos impropios que sean en el propósito de honrar y glorificar a Dios, de darle la gloria a Él, sino con intereses vagos y vanos. Pastor John, dice Santiago, pedís, pero pedís mal. O sea que ya el propósito de esa oración ya está mal enfocado, porque digamos la respuesta, o se anhela una respuesta para hacer algo que no es correcto. Así es. Así es, uno puede encontrar muchas oraciones en un sentido hasta extraño. Uno encuentra de pronto una persona cuya profesión es ser ladrón, la persona se persina y le pedirá a Dios que lo bendiga en lo que va a hacer. Si es algo que es hacerle daño a alguien, herir al prójimo o no sé, o quitarle algo que no debe hacer, algo que no está guiado por la voluntad de Dios, yo pienso que es una oración que no va a recibir Dios, una oración que no va a ser aceptable delante de la presencia de Dios. Muchos incluso piden por situaciones equivocadas, como que le haga daño a alguien o como que ofenda a alguien, o incluso en aspectos en los cuales yo pienso que Dios incluso hasta no se estaría ahí en ese propósito. Pensemos en un partido de fútbol, personas pidiéndoles porque Dios les responda acerca de un marcador. Son cosas que no tienen lógica o sentido a razón de lo que es glorificar a Dios. ¿En qué sentido nosotros cuando pedimos lo que estamos pidiendo tiene el propósito de glorificar a Dios? Creo que es el punto al cual Santiago nos quiere llevar, algo que tiene estorbo porque no es algo en lo que Dios se inmiscuiría. Qué interesante, Pastor Enrique, siguiendo con este punto,
quiero comentarle, o oyendo pues al pastor John, siempre una oración debe ser hecha con un buen fin, nunca anhelando o deseándole el mal a alguien, jamás. Cuando una oración ya se enfoca de esa manera, ya está mal hecha. Aparte de eso, recuerdo, y usted creo que lo recordará también, cuando en una ocasión los discípulos fueron a una aldea de Samaria, y en esa aldea de Samaria, pastor, dice la palabra que la gente no quiso recibir ni a los discípulos, menos al Señor. Y entonces los discípulos se vuelven enojados a buscar al Señor, y entonces le dicen, si quieres, oramos, como oró Elías, o sea, o pedimos fuego del cielo como lo pidió Elías para que los queme, para que los mate a todos. Y el Señor tuvo que llamarles la atención. Y el Señor tuvo que decirle, ustedes no saben, o en otras palabras, de qué espíritu sois. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían eran prácticamente pues aniquilarlos en ese momento, porque no estaban recibiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y ellos dijeron, pues, si quiere oramos, Señor, y de alguna manera oramos como Elías para que descienda fuego. ¿Cómo no vamos a entrar a predicar allá, en otras palabras, la palabra? ¿Cómo no nos van a dejar entrar? Entonces, no es así. Uno no puede, ¿por qué? Porque uno tiene que siempre pedir para la gloria de Dios. La Biblia lo dice muy bien, pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. La Biblia dice, o sea, este deleite, pastor, no está hablando del deleite santo, sino el deleite carnal. Y la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando uno se deleita en el Señor, uno sabe que uno lo que va a pedir, pide conforme al agrado del Señor. Porque en cada petición también hay una motivación, pastor. Hay una motivación y uno no puede tergiversar tal vez las motivaciones, porque tal vez, no sé si será bueno o será malo. Yo le preguntaría a los hermanos, pedir que Dios me use será bueno o será malo. Pues tal vez no sea malo pedir que Dios me use para predicar o que Dios me use para cantar, me dé la gracia para cantar, pero todo está en la intención, en el corazón. Si yo pido al Señor que me use para cantar o para predicar o para el servicio del Señor, pero si lo hago para vanagloria, Dios no le agrada eso. Hay gente que dice, Dios mío, regálame, Señor, yo quiero un carro, Señor, Dios mío, dame ese carro. Y le dicen hasta a uno, pastor, ayúdeme a orar por ese carro. Apenas me den el carro, yo, Señor, se lo prometo que lo voy a prestar al servicio del Señor. Y apenas le dan el carro, entonces dicen, no, y hermano, ¿por qué no pudo venir a la iglesia? No, porque estaba lavando el carro. Entonces, así sucesivamente, cosas así que la gente, o hay otros que dicen, Señor, dame un carro, porque mira, el Señor, ese hombre tiene un carro, ese hombre que allá tiene un carro y me hace mala cara, o quiere siempre mirarme feo, dame un carro para taparle la boca. Eso no es pedirle al Señor para la gloria de Dios. Ahí uno tiene que aprender a pedirle al Señor para su gloria, para que sea de bendición. Si usted quiere una casa, si usted quiere un carro, y eso va a ser para la gloria de Dios, Dios se lo va a conceder. Puede ser una petición espiritual, puede ser una petición familiar, material, de cualquier índole, pastor, pero siempre y cuando sea para reconocer que Dios es el que lo ha hecho. Para siempre reconocer que Dios es el que le proveyó, que siempre fue Dios el que le dio para ese carro, para esa casa, y Dios lo hará así, de esa manera. Qué bueno, Pastor John, pedís, pero pedís mal. Amigos, qué bueno es cuando podemos enfocar, cuando sabemos realmente por qué estamos pidiendo. Y lo que sucede con esto, mi amigo, es que a Dios no lo vamos a engañar, porque son oraciones, Pastor John, que ya automáticamente tienen un estorbo. Por supuesto que sí, el interés a través del cual nosotros pedimos o la posición en la que nosotros vamos a reaccionar ante la respuesta de Dios, creo que eso tiene una connotación bastante importante. Cuando uno desea conocer a Dios, cuando uno desea acercarse a Dios, creo que muchas veces equivocadamente la gente se acerca a Dios con un interés propio, con un interés personal. Creo que nosotros tenemos que acercarnos al Dios de las bendiciones y no solo a las bendiciones de Dios. Creo que cuando uno se acerca a otra persona simplemente con un interés, por conveniencia o porque le responda respecto a determinada necesidad y no tiene una correcta relación con Dios, creo que las personas se dan cuenta, por lo menos en el caso de uno, cuando una persona se acerca a uno con un interés personal o
o queriendo tener algún provecho a razón de esa, no sé, ayuda que se le pueda dar o lo que se pueda hacer por la otra persona. Si uno no tiene como esa conexión con esa persona, uno se va a dar cuenta, esta persona está aquí es por mero interés y así no podría uno como ayudarle o solventarla. De la misma manera Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe la actitud a través de la cual nosotros nos acercamos a Él, si es por interés o porque realmente queremos tener una relación y un contacto con Él. Amigos, de ahí que le invitamos, mi hermano, a que reflexione un poco, porque a veces el tiempo pasa, los meses y los años pasan, y en ocasiones hay oraciones que no tienen respuesta, mis amigos, y posiblemente no las tendrán. ¿Por qué? Porque en ocasiones lo que hay de por medio, el interés realmente en ocasiones no es bueno, el interés no es agradable a los ojos del Señor. Diferente es aquel hermano que está elevando al Señor su plegaria y el Señor le permite un poquito de tiempo porque le quiere probar para que la persona como tal vaya madurando. Eso ya es diferente, pero usted que ha estado orando y orando y orando y no ha visto respuesta, le invitamos para que reflexione un poco cuál es la motivación de su oración. Ya regresamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios, hablando acerca de oraciones con estorbo. Ya miramos la oración que no glorifica a Dios, que no tiene un fin o un buen propósito, sino que el propósito en ocasiones no es el mejor. Y entonces leímos lo que dice Santiago: pedís, pero pedís mal, para gastar en vuestros deleites, o sea, para desordenarse. Y Dios no le va a dar a uno para desordenarse, Dios le va a dar a uno para que viva en lo mejor posible, para que viva, hombre, agradándole a Él, viviendo para Él y siempre agradecido con el Señor. Pero Pastor John, hay otra oración que tiene estorbo, y es esa oración que no va o que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, pastor. Por supuesto que sí. Una de las cosas que compartimos ahorita en un inicio, hablando, el pastor Enrique hablaba del Padre Nuestro, hablando de como la oración modelo. Una de las partes claves de la oración modelo en el Padre Nuestro es: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nosotros conocemos esa parte. Es una parte que nos lleva a que toda oración debe estar dirigida no para cumplir mi voluntad, sino para cumplir la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo incluso nos da ejemplo en cuanto a esta posición. En el libro de Lucas capítulo 22, verso 42, dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
creo que la actitud de las oraciones, para que sean contestadas, para que no tengan estorbo, es yo debo colocar como esta posición: Señor Dios mío, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que usted quiere, que se haga su voluntad, que se cumpla con el propósito supremo que usted tiene para todas las cosas. Tal vez las circunstancias que tal vez estemos viviendo cuando nos acercamos a Dios, sea el problema que estemos viviendo, tal vez nosotros no podemos entender por qué están pasando las cosas, y tal vez nosotros en nuestro deseo queremos que sucedan tal cual nosotros queremos, pero la posición no debe ser esa, porque Dios nos enseña a través de esa palabra que todas las cosas deben ocurrir para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Uno no sabe por qué Dios permitió que pasaran las cosas, y si uno se pone a ir en contra de lo que Dios quiere, uno no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces uno le puede presentar los planes, las metas que uno tiene a Dios: Señor, obra en esta situación, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que usted quiere. Qué importante, mis amigos, de ahí, pastores, que es muy bueno recordar lo que nos dice el profeta Isaías, el Señor a través del profeta: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En ocasiones uno puede tener hasta buenos pensamientos, pero el pensamiento del Señor es mejor, el pensamiento del Señor está por encima. De ahí, Pastor Enrique, recordamos lo que el apóstol Pablo nos enseña, que el Espíritu Santo nos guía en nuestras oraciones de cómo hemos de pedir, porque Él siempre nos va a llevar a pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén, sí, pastor. El apóstol Pablo nos guía y nos dice que debemos pedir siempre también conforme a la voluntad del Señor. Y nosotros también, viendo este pasaje que el pastor John leyó, humanamente nuestro Señor Jesucristo, pues Él como humano, pero también que era perfecto, sin mancha, sin pecado, Él humanamente, viendo lo que se venía, la crucifixión, todo lo que venía para Él dijo: pues Señor, si hubiera otra manera de pagar por la humanidad, pero Él dijo: no, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y precisamente siempre se hizo, fue la voluntad de Dios, porque, pastor, agregando un poco más, uno no puede violar la soberanía y la voluntad de Dios. Hoy en día hay una tergiversación y una confusión en esto, porque hay personas que toman estas palabras, por ejemplo, cuando el Señor dijo: y todo lo que pidiereis, todo, por tanto digo que todo lo que pidiereis en orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y muchas personas toman este texto para decir: mire, si ve, el Señor dice que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiréis, así que usted pida todo lo que quiera, que eso le va a venir. No, uno puede pedir todo, pero siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre de acuerdo a los propósitos de Dios. Uno no puede violar esos principios, Pastor Arturo, porque el Señor lo dice muy claramente. Entonces, por eso hoy en día engaña a las personas, confunden las personas y le dicen que no, que usted pida lo que sea, pida un apartamento, pídalo, y no, si Dios no le quiere dar el apartamento, si Dios no le quiere dar el carro, pero sí, sabemos que Dios bendice, sabemos que Dios provee. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, los que en él habitan, pero si el Señor no quiere dárselo, porque hay cosas que el Señor al que quiere se las da, y la Biblia dice: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y Él hace como Él quiere, y Él bendice al que Él quiere. Pastor Enrique, me hace usted pensar un momento sobre el apóstol San Pablo. Recuerdo que Pablo se cree que tenía una enfermedad en sus ojos, y algo que dice Pablo es que él oró 3 veces. Pablo sabía la palabra del Señor y sabía que todo lo que pidamos en su nombre creyendo lo recibiremos. Pero con todo y eso, Pablo oró para que el Señor lo sanara. Y siempre hubo una respuesta de Dios. Y la respuesta fue: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios podía haber sanado a Pablo, pero Dios le permitió esa situación, hombre, porque Pablo era un hombre muy usado por el Señor, y se cree que si Dios le quita ese problema a Pablo, lo más probable es que Pablo podía exaltarse demasiado. Y es más, pues Pablo después lo reconoce y él dice que eso era para él prácticamente mantenerlo humilde, porque él, pues, imagínese, el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios y con toda la sabiduría que tenía y toda la preparación que tenía, sin embargo Dios le dejó un aguijón, y la Biblia dice que ese aguijón lo golpeaba siempre, ese aguijón de Satanás, pues prácticamente él decía: me golpeaba, y oró, y como usted dice la palabra, que oró 3 veces para que el Señor le quitara
Así que uno puede ver a través de esto que si el Señor hace como Él quiere, si Él quiere sanar, sana, y si Él no quiere sanar, no sana. Yo conocí una persona, pastor, que prácticamente como toda hora es confesar, toda hora es decretar, toda hora es, ay, yo decreto esto, yo decreto que estoy sano, yo decreto que estoy sano y sano. Entonces lo escuché hablando y decía, decrete que usted está sano, que usted no se puede enfermar, decrete. Y yo le decía, pero ¿por qué? Si nosotros somos seres humanos, nosotros somos frágiles, nosotros somos débiles, y la Biblia dice, si hay alguno enfermo entre vosotros, o sea que hay la probabilidad de que nosotros nos enfermemos, dice, pues que vengan los ancianos de la iglesia y oren por él, y la oración de fe levantará, salvará al enfermo. Así que si el Señor decide que una persona se la lleva, pero si Dios decide levantarlo, pues Dios lo levanta. Lo único que uno puede decirle al Señor, Señor, si es tu voluntad que Él sea levantado, que sea sano, pues el Señor lo sana. Pero si no es su voluntad, nosotros tampoco podemos obligar al Señor a que haga otra cosa. Como en cierta ocasión que una señora estaba creyendo en esto de que confesar que yo decreto, yo establezco, y ella quería y decía que yo quedó embarazada, y yo decreto que mi niña se va a llamar se va a llamar Sarita, y resulta que fue creciendo su barriguita, y el papá confiado, y decían, yo decreto que ella es Sarita, yo decreto, y oraban, Señor, yo decreto, y Dios, pero no hay necesidad de hacerse ecografía, no, yo no me hago ecografía porque yo sé que Sarita es Sarita. Y cuando nació, pegó el grito al cielo y llamó al pastor inmediatamente que por qué, qué pasó, qué fue lo que pasó, si yo decreté, si yo establecí que era Sarita. No, pues no es Sarita, póngale Abrancito. Correcto, sin duda alguna. Mis amigos, qué importante es siempre buscar la voluntad del Señor. Pastor John, no se haga mi voluntad. Qué palabra tan poderosa la del Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es, y el Señor Jesucristo, Él sabe que decir esto, y Él sabe que estar en la posición respecto a una situación, Dios conoce el plano general de las cosas. Nosotros conocemos un plano parcial, un plano medio, podemos ver de cierta manera las cosas. Hay un caso particular también en la Biblia muy conocido acerca del profeta Samuel. El profeta Samuel un día se acerca a Dios y el Señor le dice, ya no me pida más por Saúl. Yo a Saúl yo ya lo deseché, yo ya no quiero nada con él, ya me he provisto de otra persona. Y encontramos que al Dios decir esto, encontramos a un Samuel empecinado en que Dios tenía que hacer algo, que Dios tenía que contestar de cierta manera, y no es así. Nosotros debemos dejar todo en las manos de Dios, como hemos hablado respecto a una sanidad, respecto de pronto a la posición de una persona, respecto a un milagro. Todas las situaciones nosotros le debemos pedir a Dios. Dios nos llama a que nosotros tenemos que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, pero no es solo pensando en que se haga conforme a nuestra medida. El que decide a la larga, como dice una canción, el que tiene la última palabra es Dios. Pastor, hay gente que a veces ora y oran como con resentimiento, oran como con ira, porque Dios no les responde, porque ellos no han entendido que en ocasiones no es, pastor, o en ocasiones no, es que realmente no es como uno quiere, sino como el Señor quiere, de acuerdo a su voluntad. Así es, y esto es a razón de una mala interpretación de lo que es la oración. Nosotros no tenemos la oración para que Dios nos haga los mandados a nosotros, para que Dios cumpla con nuestros deseos. No, la oración no funciona así. Nosotros oramos para doblegar nuestra voluntad a Dios, para que sea Dios obrando. Cuando nosotros entendemos eso, para que sea Dios interviniendo en nuestros problemas, es como cuando uno le presenta un caso a un juez o a una persona aquí en la tierra. Uno ya no tiene determinado el veredicto de lo que ha de pasar. Uno coloca eso en el proceso para que se dé una respuesta. A la larga el que decide es el juez. De la misma manera nosotros encontramos que uno de los títulos que le dan en la palabra a Dios es el juez de toda la tierra. Amén. El que decide a la larga siempre es Dios. Sin duda alguna. Amigos, estorbos en la oración o oraciones con estorbos. Queremos mirar otro punto, pastores, y es cuando hay otro estorbo, cuando no hay una buena relación familiar. Cuando no hay buena relación familiar, allí, mis amigos, se presenta un estorbo para orar, y fue el texto base, el texto que usamos al inicio, Primera de Pedro capítulo 3, el verso 7. Una vez más dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y oye lo siguiente, pastores, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Sobre todo, mis amigos, esto se trata de la relación más que todo de pareja, el buen trato que el hombre debe darle a la mujer. Cuando un hombre no le da un buen trato a la mujer, Pastor Enrique, allí, cuando ese hombre eleve su oración, su plegaria, sin duda alguna va a tener un tremendo estorbo. Va a tener un estorbo porque no tiene ese deseo de tratar bien a su esposa. Y la Biblia lo es muy claro en el texto que lo leímos. Dice, vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. A la mujer la Biblia nos registra, dice que para el esposo hay que amar a las mujeres y hay que respetarlas, para que nuestras oraciones no vayan a tener. Si usted en la iglesia o en cualquier lugar, usted grita, en la iglesia adora al Señor, ora al Señor, pero en su casa llega a gritar a su mujer, no piense que su oración llegará al reino de los cielos, porque a la mujer hay que tratarla como vaso frágil. Así que hay un estorbo cuando yo peleo, cuando yo contiendo con mi esposa, pero no solo para el esposo, Pastor Arturo, sino para la esposa también, porque claro, esto tiene su contexto, ¿sí? Si leemos desde el principio, también dice la palabra del Señor, que asimismo vosotras mujeres también está sujeta a vuestros maridos. Si las mujeres no se sujetan a los maridos, algunas dirán, pero ¿cómo me voy a sujetar si el hombre me golpea? Bueno, tampoco si el hombre me maltrata, si yo no me puedo sujetar a esa persona. Entonces, sí, podemos decir que usted no, pero si esa persona, porque la ama, la respeta, si esa persona prácticamente la pone en un lugar de privilegio y usted no se sujeta a su marido, pues tampoco esa oración va a tener. Si usted grita a su esposo, si usted le responde mal, si usted lo que le dice él no se sujeta, pues no crea que esa oración llegará al reino de los cielos. Mis amigos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ese buen trato que debe haber, Pastor John, esa amabilidad que debe haber en el hogar. Esto hablamos de parejas, pero realmente también es de hijos a padres y de padres a hijos, donde debe haber un trato bíblico, un trato de acuerdo a la palabra del Señor. Estas personas que a veces pelean, padres que a veces hasta insultan al hijo, insultan a la esposa y después corren a ser un Padre Nuestro, o esos hijos que a veces maltratan a los padres y después corren a hacer sus oraciones. Hombre, esas oraciones tienen estorbo, esas oraciones no llegan a la presencia del Señor y mucha gente lo que trata es como de tranquilizar la conciencia, pero de ahí no más, Pastor John. Sí, es muy, muy real lo que dice el Pastor Arturo. En cuanto a eso, uno ha tenido contacto de pronto con algunas personas que incluso en momentos antes de ir al CEAL para la iglesia, de pronto se agarran y muchos se pelean y se dicen cosas y entonces dicen, eso yo mejor ya no voy a la iglesia porque esto no, eso para qué, eso para hacerle morcillas al diablo. Muchos dicen cosas como esas con el propósito de acallar un comportamiento o una mala reacción, porque uno humanamente, el sentido común le hace entender que cuando uno está mal con su compañero, con su esposa, con sus hijos, tiene que tener una actitud de humildad para acercarse a Dios. Encontramos nosotros en Mateo capítulo 5, verso 25, hablando acerca de una situación como un enfrentamiento de lo que ocurre, y dice el verso, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. El libro de Efesios también nos habla acerca de que cuando nosotros no permitamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, o sea que tenemos que estar a cuentas con respecto a muchas situaciones. Eso es con el trato con nuestros familiares, el pastor lo menciona con respecto a los hijos, cuando hay un maltrato, cuando hay palabras que ofenden, y después uno va a querer de una manera hipócrita presentarse delante de Dios, levantar las manos y hacerse como que es la persona más buena del mundo, cuando en realidad tiene un pendiente. Ese pendiente no le permite, es más, uno humanamente lo sabe, si usted ha tenido un problema y si usted se intenta acercar a Dios, usted como que por dentro siente, no, yo primero tengo que arreglar mi situación con mi esposo, con mi hijo, con mi esposa, con mi hija, con mi papá, con mi mamá, antes de acercarme a Dios, porque tengo ahí algo como que me frena, un obstáculo que no me permite tener comunión con Dios. Amigos, vosotros maridos, dice la Sagrada Escritura, igualmente vivid sabiamente con ellas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y termina diciendo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Bien, amigos, qué bueno, ahí están las direcciones para que asistas a oír la palabra de Dios. Todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, hablamos de las iglesias de Girón, las iglesias de Florida Blanca, iglesias de Bucaramanga y su área metropolitana están abiertas. Vamos a oír la palabra de Dios. Hay un mensaje de Dios para su vida. ¿Qué hay que hacer? Buscar al Señor. Y entenderemos cuándo nuestras oraciones pueden tener estorbo y cuándo nuestras oraciones pueden llegar delante de la presencia del Señor. Como dijo el salmista, que suba delante de Dios como olor fragante, como la ofrenda de la mañana. Amigos, oraciones con estorbos. Pastores, ya hemos visto la oración que no glorifica a Dios, la oración que no está hecha de acuerdo a la voluntad del Señor, cuando no hay una buena relación familiar, fue el último punto que miramos. Ahora, Pastor Enrique, ¿cuándo una oración tiene estorbo? Cuando no hay perdón, Pastor John. No hay Pastor perdón. Enrique. Eso es un obstáculo, es un estorbo, y la palabra del Señor dice en Santiago capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que para orar tenemos que tener el corazón sano, tenemos que tener libre corazón de cualquier resentimiento, de cualquier amargura, de cualquier rencor, ¿sí? Porque antes de nosotros ir a la presencia del Señor tenemos que perdonar, y eso es un obstáculo muchas veces cuando tenemos un resentimiento, una amargura, algo en el corazón. Eso impide que la oración llegue al reino de los cielos. Por eso la Biblia lo dice muy bien, que hay que confesar nuestras ofensas, hay que confesar nuestras ofensas los unos a los otros, pero no solo confesarlas, también dice que al mismo tiempo hay que orar los unos para los otros. A veces nosotros cometemos el error o no sabemos tal vez actuar en ese momento bajo este texto, porque a veces pues pedimos perdón, pero eso queda en el corazón todavía. Algunos dicen yo perdono pero no olvido. Entonces la idea, prácticamente lo mejor que uno puede hacer es confesar. Si uno tiene algún resentimiento con alguien, confesar lo que sea, y al mismo tiempo orar para que eso sea sanado del corazón, para que así sucesivamente la oración del justo, dice la Biblia, pueda mucho delante de la presencia del Señor y no haya estorbo, porque la palabra lo dice muy bien en el Evangelio de San Mateo, hablando acerca de la oración, dice, y perdonándonos, porque dentro del Padre Nuestro está eso, está esa parte que dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces oramos y repetimos esas palabras, pero no las practicamos, decimos y repetimos ese Padre Nuestro 1000 veces, y en el corazón, en la verdad, hay mucha gente que la repite y tiene el corazón lleno de tantas cosas, de tantas heridas, de tantas amarguras, pero lo que hacen es repetir porque no oran con el entendimiento, como lo dijimos al principio. Pero la Biblia dice aquí en el Mateo capítulo 6, hablando de Jesús acerca de la oración, dice, porque si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. O sea que es muy importante que uno aprenda a pedir perdón y a perdonar para que la oración no tenga estorbo. Qué importante, Pastor Enrique, lo que acaba de mencionar. Y Pastor John, complementando un poco más, recuerdo las palabras del Señor Jesús, y en la oración del Padre Nuestro está, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así es. Entonces, incluso el pastor toca incluso la falta de perdón, incluso teniendo compromisos o deudas que lo frenan a uno en cuanto hasta nuestra actitud de justicia que nosotros tenemos. Incluso aunado a eso también encontramos nosotros, hoy los médicos se han preocupado un poco por intentar estudiar las enfermedades psicosomáticas, enfermedades que son de la mente. Muchas de las cosas que nosotros tenemos estorbos en cuanto al nivel de oración. Es más, quiero decir que muchas personas incluso están enfermas a razón de que no han perdonado, de que tienen cosas pendientes con Dios, de que tienen frenos con Dios, y uno se sorprende ver este versículo que el Señor, hablando de la sanidad, tiene que ver con confesar, con quitar comportamientos o con quitar conductas de la vida para poder recibir la sanidad, para poder recibir el milagro de Dios. Entonces, el pastor Arturo menciona las deudas, los compromisos que se tienen, las cosas que uno hace. Muchos esperan que Dios los bendiga y tienen una actitud equivocada respecto a cómo deben obrar respecto a sus compromisos económicos. De igual manera, muchos se equivocan en acercarse a Dios y pedirle a Dios
como intentando recibir la respuesta respecto a algo. Pongo el ejemplo una enfermedad, pongo el ejemplo una deuda, pongo el ejemplo de pronto una situación, una actitud que de pronto tiene de desánimo, que no permite que Dios se glorifique a razón de que no se ha perdonado, de que no se ha como tomado esta actitud. Incluso muchos tienen situaciones pendientes en cuanto a compromisos, o incluso personas que le tienen que pagar algunas cosas, y muchos tienen al pendiente todas las cuentas y todas las cosas como ahí acomodadas, y el Señor nos habla de perdonar. Incluso hay un caso de los deudores, que cuando hay personas, el Señor pone este ejemplo de aquel hombre que tiene una deuda muy grande con su Señor, y él le pide perdóneme la deuda, y yo le ruego que me perdone la deuda, y el Señor se la perdona, pero este va y le cobra una deuda pequeñita que tenía con otro, un consiervo de él, va y le cobra y casi lo ahorca, mejor dicho, allá intentando cobrarle la deuda. Muchas veces nosotros somos así, esperamos que Dios se glorifique en nuestras vidas, que Dios obre a nuestro favor, pero nosotros no tenemos la docilidad de perdonar a aquellas personas que nos han hecho cosas, por mínimas que sean, cosas pequeñas, una pequeña deuda, una pequeña ofensa, o alguna cosa, una actitud equivocada de otra persona. Nosotros no, y muchas veces nos acercamos a Dios como víctimas. Ay, Señor, perdóname, mira lo que me hizo fulano, mira lo que me hizo este otro, mira lo que me hizo esta persona. Y encontramos nosotros personas llenas de resentimiento, como decía el pastor Enrique, llenas de amargura, que no encuentran la salida y la respuesta de Dios. Es más, tienen un freno en cuanto a su comunión con Dios, porque no han sido capaces de perdonar. Ahora, pastor John, siempre será muy pequeña la falta que otro nos haga en comparación con lo que el Señor nos ha perdonado. Así es, creo que el Señor coloca ese ejemplo cuando habla de la viga y de la paja en el ojo del hermano. Lo que nosotros vemos en el otro, eso sí le colocamos un tamaño extremadamente grande, pero los comportamientos o las actitudes nuestras, eso es una bobada, eso es una nimiedad, eso no importa. Sin duda alguna, amigos, pero qué bueno es, la verdad, poder tener, amigos, que haya esa falta de perdón. Pastor Enrique creo que quiere añadir algo más. También la palabra del Señor dice que si nosotros vamos a presentar la ofrenda delante del Señor, vamos a presentar la ofrenda en el altar, y la ofrenda no solo habla de dinero, sino nuestra ofrenda de alabanza, de adoración al Señor. Dice que si nosotros tenemos algo contra nuestro hermano, parafraseando un poco, pues deje la ofrenda ahí y vaya y primero reconcíliese con su hermano para que luego presente esa ofrenda al Señor. Es muy importante para que no tenga estorbo esa oración. Amigos, y para terminar, porque el tiempo se nos ha ido, permítame decirles que hay otro estorbo, y es cuando la persona practica el pecado. Cuando la persona está continuamente practicando y practicando el pecado, no puede pretender llegar y acercarse al Señor y decirle: Dios, aquí estoy delante tuyo. Eso es como cuando el hijo a toda hora está ofendiendo y ofendiendo al papá y ofendiendo al papá y ofendiendo al papá, y después no quiere pretender que las cosas como que todas le funcionen, le salgan pues a vuelta a rueda. No, mis amigos, cuando nosotros miramos pues la palabra de Dios, cuando miramos la Sagrada Escritura, entonces la Biblia nos invita a que vivamos vidas agradables delante de Él. Si usted es una persona que ha estado practicando el pecado y así pretende que Dios lo oiga, le invitamos, amigo, para que haga un pare, para que reflexione, para que se acerque al Señor, para que busque la presencia de Dios, y entonces sus oraciones no tendrán estorbo. Pastores, contentos y agradecidos con el Señor por esta oportunidad que Dios nos ha dado. Pastor John, qué bueno tenerle aquí, haber compartido este punto, este tema. Amén, no, yo agradecido con Dios, de verdad que ha sido un privilegio estar aquí con todos ustedes. Creo que este tema es un tema muy importante porque tiene que ver con nuestro diario vivir. Muchos tienen un freno en el proceso con Dios, muchos tienen como esa cosa que no les permite avanzar en cuanto a su vida espiritual, y creo que la oración es parte fundamental para que esto ocurra. Sin duda alguna, Pastor Enrique, qué bueno haberle tenido hoy compartiendo. Amén, ha sido un gusto, pastores, compartir esta mesa con ustedes, este tema que ha sido muy importante para la familia, para todos, y yo sé que usted va a considerar este tema y Dios le va a bendecir en gran manera. Amigo, no olvide, oraciones con estorbos. La oración que no glorifica a Dios cuando se pide mal, la oración que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a nuestros caprichos. Cuando no hay una buena relación entre pareja o entre familia, allí hay estorbo para orar. Amigos, cuando no hay perdón,
también ese es otro estorbo que no nos deja acercarnos a Dios a través de la oración y cuando una persona está de continuo practicando el pecado. Quiero recordarle que todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial están abiertas, para iglesias de la zona 57, pero también las iglesias de Bucaramanga y su área metropolitana. Amigos, vamos a buscar de Dios, vamos a buscar la presencia del Señor y que esas oraciones no tengan estorbos. Muy agradecidos con nuestro hermano Osneider Jiménez, de igual forma con Jair Coronado, nuestro equipo de producción. Amigos, gracias por estar ahí. Deseamos que el Todopoderoso le haya bendecido y recuerde que en la casa de Dios le estamos esperando. Bendiciones.